Hola a todos, mi nombre es Jaime Alejandro Martín y mi grupo está conformado por los estudiantes Jimmy Steven Roa Medina, Juan Diego Galeano Chica, Juan Camilo Portela González y hoy, como parte de nuestro estudio en el campo electromagnético, vamos a exponer un concepto fundamental de la propagación de ondas electromagnéticas. Específicamente vamos a analizar y comparar cómo una onda se comporta en dos escenarios muy específicos. El primero es un medio con pérdidas, que es el caso que vamos a encontrar más realista en el campo, y el segundo es un medio sin pérdidas, que sería un escenario ideal. Para esta demostración nos basaremos en los cálculos y análisis realizados en nuestro taller donde estudiamos un campo magnético especificado, con especificaciones y sus características. Entonces, este es nuestro taller. Aquí al inicio del taller vamos a encontrar que nos piden hallar dos amplitudes que son de 19.10 milis a un ángulo de 64.15 grados y la otra es de 29.219 a un ángulo de 79.06 grados. Estas dos están regidas por la fórmula de campo eléctrico. Este campo eléctrico lo encontramos en una propagación en y con dos vectores, un vector a su x negativo y un vector a su z positivo. La ecuación está conformada por epsilon, que pena epsilon no, sino Euler elevado a la atenuación por la distancia de un número imaginario o la parte imaginaria de la fase o la constante de fase por la distancia más el ángulo que nos dan en la fórmula. Esto mismo, pero con el ángulo que nos dan en la fórmula para el vector z. También nos van a entregar lo que es la atenuación, la fase o la constante de fase, la frecuencia y el mu sub r, que equivale a la permeabilidad relativa. Con estos primeros datos lo que se hace es hallar los datos consecuentes, que serían el periodo, la frecuencia angular, la velocidad, la permeabilidad y la longitud de onda. Estos datos son de la fórmula, o sea, estos datos los rige las ecuaciones de Maxwell, que bajo propiedades específicas se convierten en ecuaciones de Helmholtz. Estas seis ecuaciones están regidas, o sea, estas ecuaciones están regidas por estos seis parámetros, que serían la atenuación, el beta, la frecuencia, el mu sub r, el epsilon sub r, que sería la permitividad relativa, y la conductividad. Como nos damos cuenta, esos dos últimos elementos no los tenemos aquí y vamos a proceder a despejarlos. Como primer elemento vamos a hallar la tangente de pérdidas, ya que con la fórmula de tangente de pérdidas nos permite tanto como despejar la permitividad, qué pena, y también nos permite despejar la conductividad. Bajo esta fórmula, que es la primera parte, vamos a despejar la tangente de pérdidas. Después de tener la tangente de pérdidas, que es igual a 1.939, vamos a despejar la permitividad, que que se despeja de la misma fórmula y nos va a dar esta ecuación. Cuando hallamos la permitividad, ya podemos hallar la permitividad relativa, que se rige por la permitividad sobre el E sub 0. Este E sub 0 es una constante que es 8.854 por 10 a la 12. Déjenme verifico. Sí.
Ya con estos datos tendríamos todos los datos que nos rigen las ecuaciones de Helmholtz, que vienen derivadas de Maxwell. Ahora, otro dato que es muy importante es la impedancia intrínseca. Esta impedancia intrínseca eh, está regida por una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria nos dice que bueno, que nos dice que hay un desfase entre el eléctrico y el magnético. A eso hace correspondiente la parte imaginaria. También tenemos el, la profundidad de penetración. Esta profundidad de penetración nos la da la ecuación y este concepto solo existe en medios con pérdidas. Es la distancia a la cual la amplitud de onda se ha reducido un porcentaje, en este caso al 36,8% y la calculamos con el alfa. Qué pena, el 32 al 32%. Ah, no, qué pena, no, sí, era el 36,8%. Eh, Listo, continuando. Ya teniendo estos valores, nos vamos a crear la fórmula del campo eléctrico. Esta fórmula, que es la misma que encontramos aquí en la parte superior, que es esta, que fue la que nos da el ejercicio, aquí la vamos a empezar a manejar porque pues ya tenemos los datos encontrados. Entonces decimos que como primera parte de la fórmula tenemos la amplitud, ya tendríamos la conductividad, ya tendríamos el ángulo, ya tendríamos el beta y el resto de los valores para conformar la fórmula la fórmula en fasores o en frecuencia del campo magnético. Ahora vamos a hacer la transformada al tiempo. Para hacer la transformada al tiempo, lo que se hace es que esta misma fórmula, por propiedades de epsilon, le podemos multiplicar un, un epsilon por w de t con su parte imaginaria. Esto lo hacemos en ambos lados y ya podemos expresar esta fórmula en términos de tiempo. Por eso aquí, como podemos evidenciar, ya aquí estamos hablando de una distancia contra un tiempo, pero es porque se multiplica el epsilon wt en ambos lados y así se mantiene la fórmula equilibrada. Entonces ya aquí encontramos tanto para su componente en X como su componente en Z. Aquí ya lo que se procede es a simplificar por leyes de epsilon y ya aquí lo que nos da es una fórmula más compacta, donde se tiene en cuenta el ángulo que teníamos acá de la fuente, este se suma o se resta dependiendo del signo al ángulo que teníamos de A sub X y al ángulo que teníamos de A sub Z y nos va a dar estos valores equivalentes. Eh, bueno, sí, ahora ya tenemos tanto el, 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 el- el campo magnético en frecuencia y también lo tenemos en distancia. ¿Qué sigue? Es hacer este procedimiento para hallar el campo eléctrico. Para hallar el campo eléctrico hay tres formas, la que nosotros decidimos hacer y la que nos piden en el taller y la que nos piden en el taller es hallarlo por la fórmula de la mano izquierda. La fórmula de la mano izquierda aquí nos dice que con el pulgar vamos a ubicar el, el campo eléctrico, es decir, la Y. Vamos a decidir la dirección de propagación.
La dirección de propagación para este campo eléctrico está regida por el signo que acompaña a beta. Para este caso, el signo que acompaña a beta es positivo, es decir, que el campo tiene una propagación, tiene una propagación, eh, tiene una propagación positiva. Qué pena la demora. Entonces, como tenemos una propagación positiva, procedemos con el dedo índice, el dedo que señala, a apuntar la dirección del A sub X. En este caso, desde el inicio del programa nos están diciendo, del ejercicio nos están diciendo que el A sub X es negativo. Entonces, es lo que estamos viendo aquí en esta fórmula. Entonces, tenemos el pulgar con una posición Y positiva y el índice con una posición X negativa. Lo que nos da el dedo corazón nos va a dar el campo eléctrico en una posición Z, en este caso negativa. Eso hace parte de la primera parte, que sería con A sub X. Hacemos lo mismo, pero en este caso con A sub Z. Entonces volvemos a ubicar el campo. El campo lo ubicamos con el dedo pulgar y nos da un campo positivo. Ahora ubicamos el A sub Z. Como tenemos un A sub Z positivo, apunta hacia arriba. Y el dedo corazón, que es el dedo que nos queda, va a regirnos el campo eléctrico. En este caso va a darnos un campo eléctrico en X en menos X. Listo, ya teniendo esos datos, aquí vamos a usar la fórmula con la impedancia intrínseca. Entonces, cogemos la impedancia intrínseca, que fue la que ya habíamos hallado, que es esta, con su parte real, con su parte imaginaria, hacemos, hacemos el producto con el vector, con el campo magnético, qué pena, y realizamos su correspondiente producto. Después de realizar su correspondiente producto, esto lo podemos hacer tanto para el magnético en tiempo como el magnético en frecuencia. En este caso lo estamos haciendo para un magnético en frecuencia. Después de hacer su producto punto, nos va a dar este resultado. Entonces aquí fue la multiplicación de la parte real con su parte real. Lo mismo, parte real de la impedancia intrínseca con la parte real del campo magnético, parte real de la parte de la impedancia intrínseca con la parte real del campo magnético, y en este caso, dependiendo del signo, vamos a sumar o restar. Para este caso, para tener el ángulo correspondiente. También de la mano izquierda nos vamos a traer los ángulos. Es decir, eh, el ángulo que teníamos aquí en A sub X va a ser el ángulo que vamos a traernos para menos Z en el campo eléctrico. Entonces, este es el primero que tenemos aquí, en menos Z. Y este ángulo que teníamos en A sub Z es el que nos vamos a traer a menos X, que es el que tenemos aquí. Aquí ya está restado de la parte de la o sea, aquí ya está operado, qué pena, con el ángulo que tenía la impedancia intrínseca. Y esto nos da esta ecuación en la parte fasorial. Entonces tenemos la parte real y ya aquí la resta, o en este caso fue la suma de los ángulos con la impedancia que fue el 31 más el ángulo de, de 101. Y aquí también tenemos la parte real que fue el 53.4 más la suma de la parte de la impedancia intrínseca. Y así ya tendríamos el campo eléctrico
en fasorial o en frecuencia. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el campo magnético para transformarlo a tiempo. Multiplicamos su parte de tiempo a ambos lados y ya al final vamos a tener la fórmula expresada en tiempo. Y como resumen tenemos estas dos fórmulas. Esto sería la primera parte para un medio con pérdidas. Ya si se quiere evaluar, lo que se hace es sustituir todo lo que corresponde a distancia y todo lo que corresponde a tiempo en lo que nos piden evaluar. Aquí no lo pidieron en esta parte, pero pues ya eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a continuar con un medio sin pérdidas. Listo, vamos a continuar con un medio sin pérdidas. Ahora encontramos que para un medio sin pérdidas, la atenuación y la conductividad son cero, que eso lo vamos a encontrar aquí. Entonces, la atenuación y la conductividad son cero. También encontramos que la penetración tiende a infinito, porque pues cuando se está haciendo la división de la fórmula de penetración, al dividirlo por cero nos va a dar a infinito. ¿Qué otro valor nos va a cambiar? Bueno, también nos va a cambiar epsilon sub r y para este ejercicio en específico vamos a continuar el beta. Lo mismo la velocidad, vamos a hallar que la velocidad tiende a aumentar porque pues sin pérdidas ya no tendríamos esa reducción por pérdidas de, valga la redundancia. También encontramos que ya no aplicaría la tangente de pérdidas. Entonces empezamos exactamente igual que en el ejercicio con pérdidas. Hacemos las amplitudes, hallamos los valores que nos dan al inicio, que en este caso dijimos que una atenuación 0, beta, pues continuamos con el beta que nos dieron en el ejercicio, la frecuencia es la misma y el mu sub r también es la misma. Hallamos el periodo, la frecuencia angular, el mu y la longitud de onda. Esto se halla exactamente igual. Aquí es donde especificamos que se está manejando una conductividad de 0 y aquí son los valores que nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, digamos para epsilon, con la fórmula que nosotros hallamos, dependía de la tangente de pérdidas. Y como la tangente de pérdidas ya no está y tampoco tenemos o sea, la atenuación también es cero, esta fórmula cambia y va a ser esa nueva fórmula. Va a ser esta nueva fórmula que va a ser beta al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado, mu sub r, mu sub 0 y epsilon sub 0. Con esta fórmula vamos a hallar a epsilon sub r. Ya reemplazamos sus correspondientes valores y nos va a dar el epsilon sub r. Ahora vamos a hallar la velocidad, también como podemos darnos cuenta, como ya no tenemos pérdidas, también la parte imaginaria de la impedancia intrínseca ya no la tenemos. Y en este caso solo nos va a dar una parte real, porque pues ya no tenemos un desfase entre campos. Y ya solo tendríamos una parte real como impedancia intrínseca. Y aquí es donde yo les mencionaba la profundidad de penetración tiende a infinito. Entonces, los cambios fundamentales es que la velocidad tiende a aumentar, los epsilon cambian porque pues ya no están regidos bajo las mismas fórmulas y la impedancia intrínseca ya pierde su parte imaginaria. Acá procedemos a hacer el mismo despeje. Como podemos darnos cuenta, aquí la fórmula que rige al campo eléctrico, al campo magnético, qué pena, ya no tiene una componente de atenuación,
que era la componente que encontrábamos anteriormente, que multiplicaba la distancia. Entonces, esta fórmula se nos simplifica. Aquí realizamos, bueno, aquí podemos ver la fórmula que rige al campo magnético, que es esta. Aquí procedemos a reemplazarla y aquí tenemos un resumen de las ecuaciones. Entonces, como les decía, la atenuación va a ser cero. En el anterior teníamos una atenuación. La conductividad va a ser cero. En el anterior teníamos una conductividad. Y ya no tendríamos tangente de pérdidas. El epsilon nos cambió, lo mismo el epsilon sub r. Y ahora vamos a proceder a simplificar la fórmula del campo magnético. Entonces, para simplificar la fórmula, aquí la tenemos con una amplitud, aquí la tenemos con una amplitud a un ángulo. Lo que vamos a hacer es que por propiedades, este ángulo va a estar, o sea, se va a sumar con el ángulo que ya nos habían dado, que es lo que sucede aquí. Y aquí ya tenemos una fórmula más simplificada. Ah, no, qué pena. No, aquí todavía no hemos sumado. Entonces aquí lo que tenemos es la fórmula en frecuencia. Entonces aquí ya tendríamos la fórmula del campo magnético en frecuencia. Ahora sí vamos a hacer lo que hicimos anteriormente para hallar el tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por un epsilon WT, que es por eso aquí ya nos sale un epsilon WT a ambos lados. Aquí ya por eso ya podemos estar diciendo que estamos hablando en términos de tiempo. Y al hacer esta multiplicación, ya podemos hablar que este término lo tenemos en tiempo y también hacemos el correspondiente análisis de sus ángulos. Como ya no tenemos un ángulo, o como ya, bueno, aquí ya como tenemos un ángulo, pues este ángulo se va a simplificar dependiendo de sus símbolos con cada uno de sus componentes. En este caso lo restó y en el otro caso lo sumó. Es correcto. Listo. Ahora ya tendríamos el campo magnético en tiempo. Ahora procedemos a hacer su correspondido pues despeje. Ya aquí ya tendríamos el despeje W por T, aquí ya tendríamos los términos que conocemos reemplazados, no despejados, qué pena. Y procedemos a hacer el cambio del campo magnético a un campo eléctrico. Hacemos el mismo análisis que hicimos anteriormente, que es decir, primero con el pulgar vamos a encontrar el campo, después vamos a encontrar el componente y después él nos va a dar la dirección del campo eléctrico. Hacemos exactamente el mismo análisis con sus dos partes, por eso tenemos dos planos cartesianos y ya sabiendo los signos, que en este caso nos dieron ambos negativos, eh, procedemos a multiplicar por la impedancia intrínseca. En este caso, pues ya como esta impedancia intrínseca tiene la parte, ya no tiene una parte imaginaria, pues se hace solo la multiplicación de sus partes reales. Y de esta forma tendríamos tanto la parte fasorial como la parte en tiempo. Y ya aquí tendríamos el resumen de las dos fórmulas. En resumen, mientras un medio sin pérdidas, la onda viaja sin atenuación, en un medio con pérdidas representa gran mayoría de materiales reales. La onda se debilita, sus campos se desfasan y su energía se disipa. Y eso sería todo. Ya eso sería todo por la diferencia entre los dos. Ya lo dije en el video, ya creo que eso sería todo lo que sería.